permita el libre cierre de puertas. Gracias. Esta noche le toca al sistema de transporte colectivo Metro. Está conformado por más de un centenar de estaciones, decenas de túneles, de vestíbulos subterráneos, de secretos, de sitios ocultos y oscuros. Tú y yo sabemos que este es uno de los lugares donde ocurren los sucesos más extraños, los más espantosos. Hay algo bajo tierra que los provoca. Si no me crees, checa cuántos resultados arroja la búsqueda Terror en el Metro. Si ya estás lista o listo para escuchar la mega recopilación que preparamos para ti, colócate los audífonos, apaga las luces y ahora sí, que venga la oscuridad. Uno. Las puertas se abren en la estación Hidalgo, nadie baja, el vagón supera su máxima capacidad, pero aún así hay personas tratando de entrar. Las puertas no se cierran, hay manos deteniéndolas, todos quieren entrar, pero del ciento de personas aguardando en el andén, solo unos cuantos logran abordar con empujones. Por favor, permita el libre cierre de puertas. Gracias. Pasan 10 minutos y el tren no abandona la estación. La voz en la grabación se escucha fatigada. Por favor, permita el libre cierre de puertas. Gracias. Es la enésima vez que suena por los altavoces que hay a un lado de cada puerta. Los mecanismos se accionan, algunas puertas se cierran, pero seguramente hay un amasijo de gente en algún otro tramo del tren tratando de subir. En ese momento miro a las personas a mi alrededor. Están cansadas, molestas, algunos sudan, otros suspiran con fastidio. Hasta los que van sentados están desesperados. De pronto, de entre toda la multitud a bordo del tren, se asoma una mujer. Levanta la cabeza por encima de los demás pasajeros. Es el único par de ojos que no está mirando hacia las puertas. Su mirada está puesta sobre mi mirada. Por un momento pensé que ella había encontrado un rostro familiar en uno de los pasajeros que viajan a mis espaldas. En medio de una extraña contorsión, giré la cabeza en busca de aquella otra persona que le estuviera siguiendo el juego. Pero no, soy yo a quien ella está mirando directamente a los ojos. Puedo describirla a la perfección, muy a pesar de que han pasado 19 años desde que sucedió. La lámpara ubicada exactamente arriba de su cabeza está apagada. Sin embargo, la iluminación de todo el vagón y del andén muestran bien su cara. Ese detalle magnifica el misterio que la rodea. Es una mujer mayor, un mechón de cabello canoso y seco le cubre parte del rostro. Sus ojos son lo que más resalta en su cara. Tiene ambas conjuntivas inyectadas en sangre y el iris de sus ojos es amarillento. Ya te imaginaste su mirada, es espantosa. La mujer sabe que la estoy viendo. De pronto, una mano que parece que no es la suya, toma el mechón de pelo que le cubre un poco el rostro. Lleva toda la cabellera hacia atrás y entonces se muestra un poco su cuello. Es horrible lo poco que veo entre la muchedumbre. La piel debajo de su barbilla luce seriamente lacerada. La carne está al rojo vivo. Ciertamente parece una herida a la que no se le ha invertido la recuperación necesaria, pero ¿cómo es que alguien se provoca semejante lesión? Fuera de las supurantes llagas en su cuello, en su piel hay una extraña palidez, la palidez característica de una persona muerta.
El detalle estremecedor es que parece que nadie más la ve. Nadie ha notado que hay una persona con tremendas heridas, con ese horrible semblante. De pronto, una extraña sonrisa se dibuja en el rostro de aquella persona. Su expresión no concuerda con la situación. Los demás pasajeros están incómodos, hartos, desesperados e impacientes. Ella, por el contrario, muestra los dientes con satisfacción. Esa espantosa mueca se siente como una extraña invitación a sonreír con ella. Pareciera que su expresión facial, en conjunto con esa horrible mirada en sus ojos, me estuviera preguntando desde lo lejos si yo también la he reconocido a ella. Por más que estudio su rostro en busca de algún rasgo conocido, no logro ubicarla de ningún sitio. Estaba de intercambio universitario en la Ciudad de México y ciertamente no salía mucho y no conocía a nadie. Mi camino exclusivamente iba de la escuela normal a un pequeño cuartito a unas calles del metro tasqueña. El tren no avanzaba, pero mientras la tensión aumentaba. Los pasajeros estaban inquietos, yo estaba inquieta, por más que trataba de centrar mi atención en otro asunto. No podía dejar de sentir aquellos ojos con la mirada fija, permanente. Cuando hice contacto visual nuevamente con esa mujer, la vi levantar la mano, me saludaba. Sin dejar de mirarla, apreté los labios y levanté un poco la cabeza. Era la única manera que encontré para tratar de darle a entender que ya la había visto. En realidad necesitaba que apartara la mirada de mí. Cada vez me sentía más incómoda. Sorpresivamente las puertas del metro se cerraron y el tren avanzó con dirección a la terminal. En un momento, ella desapareció de mi vista. En la estación tasqueña, la última de esa línea, descendí junto con un grupo grande de gente que se fue dispersando en el entramado de salidas que hay a lo largo de la terminal. Me sentí observada, miré por encima del hombro, pero no encontré a nadie que siguiera mis pasos, o que cuando menos me estuviera observando. Los pasillos poco a poco se van haciendo más anchos, más silenciosos, más solitarios. Parece que todos se han ido, pareciera que pasa de la medianoche. Miro el reloj y apenas son las 8. Luego de eso nada ocurre. Llego a mi casa pensando solo en una cosa, en aquella mujer. Pasan un par de meses en los que sigo viajando a lo largo de la línea 2 sin experimentar novedad alguna. Un viernes en la noche, uno de los últimos viernes de mi semestre de intercambio, mis compañeras me hacen una despedida en un pequeño departamento que Mariana tiene a unas cuadras de la escuela. En menos de un mes estaré regresando a Saltillo. A las 11 de la noche es inevitable que me despida de mis compañeras. Las inmediaciones de la terminal de Tasqueña son peligrosas y oscuras cuanto más transcurre la noche. Cuando por fin arriba el tren a la estación, se abren las puertas, el vagón viene semivacío. Veo a un hombre con su hijo y a una muchacha con audífonos y un libro en la mano. Los demás asientos están desocupados. Avanza el tren, me cruzo de brazos, me concentro en los anuncios, observo el mapa de la línea, busco algo con que distraerme. En la siguiente estación baja padre e hijo. Solo queda la muchacha quien viaja tan absorta en su lectura que no me sorprendería que ya se hubiera pasado de su destino. Poco antes de llegar a la estación Hidalgo, el tren se detiene. La mitad de los vagones logran llegar a los andenes, la otra mitad se queda en el túnel. Me toca la suerte de venir a bordo de uno de los vagones que no alcanzaron a llegar a la estación, que permanecen aún en la oscura garganta que le antecede al andén.
Es ahí, en ese lugar y en ese momento, que sucede el horror. No sé de dónde sale aquella espantosa mujer. Puedo jurar que hasta hace unos minutos no había nadie más en el vagón, nadie aparte de la joven con los audífonos. La persona se aparece frente a mí con la misma sonrisa de aquella ocasión, una carcajada silenciosa y aterradora. Las laceraciones en su cuello son grotescas, escalofriantes. Su mirada es amenazante. Estoy asustada, ubico inmediatamente la palanca de emergencia por si necesito usarla. Trato de no apartar la vista de aquella demoníaca aparición, pero necesito ver los pasillos para planear por dónde saldré corriendo en caso de que se me lance encima. Mis miedos no son infundados, su imagen es espantosa, no parece una persona, alguien que pudiese habitar cualquier rincón de la ciudad. Ahora la veo mejor que aquella ocasión, luce como si las sombras, la oscuridad y el silencio fueran su hogar. Sus ropas pertenecen a otra época, una larga falda que llega más allá de los tobillos. Esta vez, un rebozo le cubre parcialmente la cabeza. Aquella mujer me mira, sonríe, no dice nada. Me quedé inmóvil, esperando con nerviosismo. Cuando la mujer se puso de rodillas, me convencí de que algo espantoso iba a suceder. Entonces se descubrió el rebozo. Sus ojos me miraban directamente a los ojos. Se llevó la mano al cuello y se pasó los largos dedos de su mano izquierda por encima de las heridas en su piel. Ahora que lo veo de cerca, parece que estuvo encadenada. Muevo los pies hacia atrás cuando la mujer se acerca hacia mí. Recargo la espalda en el asiento, me preparo para levantarme. Aprieto mi bolsa entre mis brazos y siento cómo se acelera mi ritmo cardíaco. La mujer entonces abre la boca, me muestra su horrible dentadura antes de pronunciar una sola palabra. ¿Te acuerdas de mí?, pregunta con una voz áspera. No respondo, solo muevo la cabeza de derecha a izquierda. No sé de dónde podría conocerla. Acuérdate, nos conocimos en el infierno. Cuando dice eso, siento espanto, pero también un pequeño alivio. Lo sé, es extraño y estremecedor lo que acaba de decir, pero sirve para convencerme de que probablemente ella solo esté confundida. Cuando el tren avanza, dejo escapar un largo suspiro. Pienso por un momento en bajarme tan pronto como se abran las puertas, pero antes de llegar a la estación, ese extraño ser ha desaparecido. Me fijo bien entre los asientos, recorro con la mirada el vagón de inicio a fin. Estoy temblando de miedo. La muchacha que venía leyendo se distrae un poco de su lectura y mira hacia el andén. Trato de buscar su mirada para ver si ella ha visto lo que yo he visto, pero es evidente que no es así. En el resto del trayecto no ocurre nada más. No voy tranquila, estoy nerviosa, asustada, apurada por llegar a mi departamento. Una tarde de diciembre regreso a mi tierra. Semanas después vuelve también mi hermana, quien se había ido también de intercambio, pero a Guadalajara. La noche que ella regresa, mi madre le prepara una deliciosa cena caliente. Poco antes de irnos a dormir, mi hermana me abraza, me hace saber que me extrañó bastante, me pregunta si se puede quedar a dormir conmigo en mi recámara. Son vacaciones y estamos cansadas, pero en lugar de quedarnos dormidas inmediatamente, nos ponemos a platicar. Es mi hermana gemela, pero luego de 6 meses sin vernos, siento que nos parecemos un poquito menos. Ella piensa lo mismo tal vez. En un punto de la plática me confiesa que últimamente ha tenido pesadillas y es por eso que quiere que durmamos juntas.
Según ella, siempre es exactamente la misma pesadilla. Dice que hay veces en las que sueña que desciende bastantes series de escalones. En el sueño o en la pesadilla, baja tantas escaleras que físicamente empieza a sentir cansancio. Cuando llega al fondo, encuentra todo en llamas, percibe asfixiante calor a su alrededor. También dice que todas y cada una de las veces que ella ha tenido esa pesadilla, despierta luego de que una espantosa mujer, con el cabello canoso, la mirada muerta y encadenada del cuello a una argolla en la pared, le dice: «Bienvenida al infierno». 2. Si alguien te dice que los trenes, los vagones y las estaciones quedaron vacías desde el confinamiento, me temo decirte que está mintiendo. Los trenes siguieron viajando a máxima capacidad de extremo a extremo de la línea, haciendo colapsar el sistema a las mismas horas de siempre, muy temprano por la mañana y al final de la tarde, justo al anochecer. Probablemente la advertencia aplicaba solo los fines de semana, sábados y domingos, con algunas estaciones casi desérticas, y solo a ciertas horas. Un domingo a las 6 de la tarde, la segunda o tercera semana de abril, tuve que ir de norte a sur de la ciudad para procurarle un medicamento a un familiar. De vuelta, me encontré con una terminal vacía, con pocas personas deambulando en los andenes, con lo poco que se veía desde el interior de la estación hacia el exterior, hacia una calle vacía, tranquila, casi muerta. El tren llegó, salieron pocos. Los empleados de limpieza entraron a desinfectar el tren, nos pidieron unos minutos de paciencia antes de abordar. En el penúltimo vagón subimos 2 mujeres que viajábamos solas y una muchacha acompañada con un niño. Nos sentamos con varios asientos de por medio. Hasta la mitad del recorrido, más o menos por la estación Hospital General, no subió nadie, pero fue ahí donde descendió la última pasajera que viajaba conmigo, en el mismo vagón más bien. En otras circunstancias me hubiera recargado en el cristal de la ventana para irme dormida hasta el final de la línea, pero en ese momento estaba alerta, cuidando dónde tocaban mis manos, mirando las puertas, examinando los pocos rostros que aparecían en cada estación. Cuando se abrieron las puertas en la estación Juárez, abordó una mujer. Con ella entró una extraña atmósfera. De un momento a otro, el calor de la tarde murió y comenzó a sentirse frío y humedad en todo el vagón. La persona se sentó hasta que las puertas se cerraron. Mientras tanto, ella ni siquiera me miró. Pude ver su rostro por unos instantes, pero luego me dio la espalda. Traía consigo una tranquilidad que me resultaba sospechosa. El tren avanzó unas cuantas estaciones más y en todo ese tiempo no despegué la mirada del frente. Me sentía nerviosa y no sabía por qué. En el tramo entre estaciones más largo de la línea, la mujer se levantó de su asiento. Miró por encima de su hombro. Su mirada se cruzó con mi mirada por unos segundos. El rostro de aquella persona era blanco, pálido, con profundas ojeras. Sus ojos tenían espantosos coágulos de sangre. La mujer se agachó, se puso de rodillas. Con su frente tocó el piso del vagón. A mitad del túnel, súbitamente el tren se detuvo. Creí que la repentina parada sería lo peor que me podría pasar. Quedarme segundos, minutos, imposible saber cuánto tiempo atrapada en un mismo sitio con aquella persona,
que además de tener un semblante espantoso y quién sabe qué tipo de intenciones, estaba empezando a comportarse extrañamente. En un principio pensé que se pondría a rezar, pero entonces sacó un cuchillo y lo levantó en el aire. Al ver el destello en la filosa hoja de acero, me levanté de mi asiento, me puse de pie, miré hacia los costados del vagón, buscando la palanca de emergencia por si era necesario accionarla. Debo recordarte que ella estaba un poco lejos de mí, pero aún así el espacio era significativamente reducido. Lo que sea que estuviese haciendo aquella persona no tenía nada que ver conmigo, pero yo no lo sabía. Pensé que en cualquier momento esa mujer recurriría a la única pasajera en ese vagón. Algo hizo con el cuchillo y con su carne, con su piel, con su sangre. La mujer dio un grito espantoso y se levantó lamentándose. En el suelo, además de un oscuro charco de sangre, quedó un montón de tierra que la mujer esparció con uno de sus pies descalzos. Por último, con el cuchillo todavía escurriendo, trazó unas líneas, dibujó algo. No podía estar más horrorizada. Lo que veían mis ojos hizo que me recorriera hasta el otro extremo del vagón. Mi mirada iba de arriba a abajo, buscaba la mano de la mujer con la que sujetaba el cuchillo, buscaba también la herida, pero como sus ropas eran negras, la oscura mancha se hallaba oculta. Todo eso sucedió y el tren no avanzaba. Estuve a punto de jalar la palanca de emergencias, pero eso solo haría que el tren quedara más tiempo atorado en el túnel. Llamaría también la atención de aquella criatura sobre mí. Lo que sucedió después es que la mujer se aproximó a la puerta que tenía más cercana y entonces, sin dejar de empuñar el cuchillo, abrió las puertas, hizo palanca con el arma y luego utilizó sus espantosas garras. Creo que jamás olvidaré sus manos. Sus dedos eran más largos que los de cualquier persona que yo haya visto en mi vida. Las uñas, llenas de tierra, estaban crecidas por varios centímetros. Las puertas cedieron y se abrieron hasta la mitad. Entonces esa cosa saltó fuera del tren, hacia el túnel, se echó a correr hacia el norte y desapareció en una de tantas derivaciones, túneles secundarios, pasadizos oscuros. Imagino que al forzar las puertas habría aparecido algún indicativo en el tablero del conductor, pero aparentemente lo ignoró, pues minutos después el tren avanzó con la puerta abierta hasta la siguiente estación. Llegué a mi destino, bajé del tren, caminé por lo largo del andén hacia la salida, hacia los torniquetes. Por un rato busqué algún rostro que me pudiera brindar ayuda, algún guardia, un policía en los torniquetes. Cuando lo encontré, me acerqué a él, le reporté lo que había visto con detalle. El oficial me pidió que lo esperara un instante. Caminó por lo largo de un pasillo, desapareció unos minutos. Imagino que se comunicó con la persona indicada, pues posteriormente se oyeron instrucciones en los altavoces. El guardia volvió a darme las gracias y se acercó para decirme algo en voz baja. Aquel hombre, con la voz nerviosa, me informó que el metro es utilizado por toda clase de gente, algunos inofensivos, pero otros con horribles intenciones que, y aunque parezca insólito, muchas de ellas en verdad significan algún tipo de peligro. Hay gente que hace brujería en los vagones para que se descarrilen los trenes.
3. El último fin de semana normal que tuvimos antes de que se declarara el confinamiento, jugué un partido en las instalaciones de la universidad. Me quedé unas horas en las canchas con mis compañeros, hablando de lo que suponíamos que vendría, sin saber que la siguiente semana comenzaría con malas noticias y una serie de restricciones. Salimos de la facultad sin imaginarnos que pasarían varios meses antes de que pudiéramos regresar al campus. Tomamos un camión que nos llevó al metro. En el cielo se estaban formando unas cuantas nubes que, aunque no suponían amenaza alguna de lluvia, oscurecieron nuestros alrededores. En el camino nos despedimos de nuestros demás compañeros y solo quedamos Mario y yo. Tomaríamos la misma ruta hasta la estación Oceanía, donde yo haría transbordo de línea con dirección a Pantitlán. Los trenes venían muy llenos, pero se fueron vaciando poco a poco. Una estación antes de donde se suponía que tendría que hacer el transbordo, el vagón en el que viajábamos quedó solo, a excepción de una pareja que iba sentada mirando hacia el frente. Y claro, nosotros dos. Me levanté de mi asiento cuando vi que el tren estaba por llegar a la siguiente estación. Me despedí de Mario estrechando su mano y dándole un abrazo. Por cierto, se siente tan extraño pensar en abrazos el día de hoy. Al momento en que se abrieron las puertas, apareció un espantoso grito que me paralizó. Eran gritos de auxilio y venían del interior del vagón en el que viajábamos. Mario abrió los ojos muy bien abiertos, se levantó y se paró a mi lado. Hacia el final del vagón, la pareja que había permanecido dándonos la espalda, entonces forcejeaba con una tercera persona. Con una mujer que al parecer súbitamente se habría liberado de sus captores. Mi amigo no me lo dijo, pero quedaba claro que su intención era acudir y auxiliar a la joven. Las puertas se cerraron sin que yo pudiera descender. De todas maneras no iba a dejar a Mario enfrentar al par de hombres que sometían a la pasajera. Caminamos con paso rápido hacia el frente, mientras el tren abandonaba la estación. Pasos antes de llegar a donde estaba la pareja, los vimos voltear hacia nuestra dirección. Ambos tenían máscaras puestas. Los rostros que traían encima eran comunes. Las máscaras no pertenecían a personajes de fantasía. Podrían haber sido tu cara o mi cara, sin expresiones, claro. No podría decirte lo que sintió mi compañero, pero yo inmediatamente tuve la sensación de sudor frío, de que algo espantoso estaba por suceder. Lo más humano sería ayudar a alguien en peligro, pero terminaba siendo una imprudencia acercarse sin saber si aquellas personas realmente suponían una amenaza para quien tenían de rehén, para nosotros mismos. Nos detuvimos momentáneamente, pero seguimos avanzando porque los gritos de auxilio no paraban. Aunque he de decirte que nunca vimos a quien los estaba profiriendo, en parte porque parecía que la tenían agachada o de rodillas frente a ellos. Cuando llegamos a sus asientos, nos llevamos un susto de muerte. Ahí solo había una persona, no dos como lo habíamos visto minutos y segundos antes de llegar al encuentro. No era una pareja, era una anciana que tenía un par de máscaras en las manos. Los gritos se apagaron, pero seguían retumbando en nuestros oídos. Hubiera sido fácil engañar a uno de los dos, pero ambos fuimos testigos de que antes había dos personas y de que la voz que pedía auxilio era la de una muchacha.
La anciana ni siquiera levantó la cabeza para mirarnos. Un tanto avergonzados y confundidos, nos disculpamos con ella y giramos para volver sobre nuestros pasos. En una fracción de segundo, justo en los asientos donde habíamos viajado anteriormente, vimos a la anciana, quien había dejado de estar a nuestras espaldas. Desapareció de los asientos donde vimos a la pareja, de donde salieron los gritos, de donde la vimos a ella, sentada, acariciando el rostro de las horribles máscaras. El tren llegó a la siguiente estación, donde ambos bajamos casi a tropezones. Avanzó el convoy, y mientras, la anciana a bordo nos siguió con la mirada hasta que se perdió de vista. Mario tomaría el siguiente tren y yo tendría que volver una estación en dirección contraria. Nos quedamos platicando un rato sobre lo que habíamos visto. Para ser honestos, no teníamos ganas de separarnos, de quedarnos a solas en los trenes después de lo que presenciamos. Pero llegó la hora y tuve que cambiar de andén. Vi partir a mi amigo en el siguiente tren que apareció en la estación. Yo me quedé un rato esperando a que llegara el convoy que se divisaba a lo lejos. Cuando abordé, el vagón venía casi lleno, 1 o 2 personas de pie, tomadas de los barandales. Antes de llegar a Oceanía, varios usuarios se pusieron de pie para descender. Poco antes de que se abrieran las puertas, una persona de las que estaban frente a mí volteó por encima del hombro. Traía puesta una máscara. Al verme, sonrió. El rostro de plástico no se modificó, pero la mirada lo delató. Bajé corriendo del tren sin dejar de verlo. Él o ella no se movió de su sitio, aunque impedía el libre descenso. Cuando se cerraron las puertas, aquella persona se llevó las manos a la cabeza y se retiró la máscara. Fracciones de segundo antes de que la distancia y el opaco cristal distorsionaran lo que veían mis ojos dentro del vagón, pero puedo jurar que, detrás de la máscara, había un rostro descarnado. ¡4! Abordé en Tacuba el que estoy casi seguro de que era el último tren de la jornada. Cuando arribó a la estación, recorrí con la mirada su interior desde los primeros vagones. A lo mucho en el tren viajaban de 10 a 15 personas en total. Miré el reloj antes de abordar, me di cuenta de que me encontraba en la línea, en la estación y a la hora en que tenían lugar las cosas más extrañas. Al abrirse las puertas, apareció el interior de un vagón medio iluminado y completamente vacío. Entré, tomé asiento y no pude dejar de mirar las lámparas de la última y penúltima puerta. Una de las 4 parpadeaba, pero las demás estaban totalmente fundidas. El tren viajó por lo largo de la línea sin contratiempos. Eso sí, no abordó nadie en todo el trayecto. Pero cuando llegamos a la estación Revolución, el tren hizo una parada prolongada. En el andén había una muchacha sentada en el suelo. Me llamó la atención porque era demasiado tarde como para que ella estuviera esperando a que pasara otro tren. Probablemente ese sería el último que hiciera parada en esa estación. La joven miraba hacia el interior del tren, no en mi dirección, sino precisamente donde las lámparas fundidas dejaban oscurecido el final del vagón. Parecía que ella podía ver algo que escapaba de mi vista, precisamente por las penumbras y por la distancia. La muchacha inesperadamente se levantó, no dejaba de hurgar con la mirada entre los asientos vacíos.
los asientos que yo creía que estaban vacíos. Ingresó al vagón, había sacado una pequeña manta de su mochila de estudiante. La colocó sobre algo que yacía en los asientos. El aviso de puerta sonó en los altavoces. Inmediatamente, la expresión de la joven se modificó. Pasó de la curiosidad y la confusión al miedo, al pánico. Se cerraron las puertas antes de que ella pudiera descender. Golpeaba, gritaba, pedía que abrieran las puertas. Yo era el único que podía escucharla. No sé si no me había visto antes, pero cuando me levanté para ver qué estaba sucediendo, la muchacha me ordenó que tratara de abrir las puertas, mis puertas. Entre gritos, me suplicó que bajara del vagón. Corrió hacia mi dirección y entonces se abrieron las puertas. De los asientos en penumbras se levantó la manta que ella había colocado. Se alzó terroríficamente por los aires. La joven aprovechó el súbito abrir y cerrar de puertas para salir corriendo. Tras de ella iba algo o alguien que tan pronto descendió del vagón persiguiéndola, dejó caer la manta que llevaba encima. Era una cosa enorme, delgada, que daba pasos largos y erráticos. El tren avanzó y solo me permitió ver que la chica corría hacia las escaleras que conducían al otro lado del andén. Me quedé helado. No pude ver bien qué era lo que la estaba persiguiendo, pero me quedó claro que se trataba de algo que parecía inofensivo en un principio. ¿Qué habría visto ella que la animó a acercarse al interior del vagón? ¿Qué era aquella cosa que probablemente viajó conmigo todo el recorrido previo? Espero que las cámaras de vigilancia hayan podido capturar en video la espantosa aparición. De lo contrario, no hay pruebas de lo que te estoy contando, y lo que sea que hayamos visto aquella noche, sigue viajando en los vagones de la línea 2. A veces la última clase rebasa el límite del horario. Soy de los últimos en regresar a casa. Los edificios vacíos y oscuros de la facultad se convierten en enormes laberintos por los que busco mi camino de salida con prisa, para evitar terminar encerrado al interior de la escuela. La facultad aún está lejos de la estación. Atravieso húmedos prados coronados con altos árboles. Al final del corredor de piedra, un lejano destello muestra la entrada del metro. Es un tramo tan solitario y oscuro que a veces, cuando la noche es más pesada, pareciera que el ambiente se hace denso y el final del camino se extiende hacia la lejanía. Eso sucede sobre todo cuando tienes prisa, cuando pisas unas cuantas hojas secas y el sonido que éstas hacen resuena a tu alrededor, cuando parece que alguien viene siguiendo tus pasos, cuando también sientes que alguien o algo clava su mirada en ti. El límite del campus termina en una escalinata de piedra que a ambos lados tiene instalados puestos de comida. A esa hora, esos puestos están cerrados y sus techos oscurecen el camino que la débil luz artificial del paradero proporciona al camino. Ahí termina la vegetación y su frescura, la piedra volcánica, el sonido de aves nocturnas e insectos. Comienza el paradero de autobuses, un largo corredor con techos de lámina. A derecha, viejos y altos camiones separan la banqueta de la calle por la que ya no pasan coches. A izquierda, las rejas metálicas contienen densos arbustos que esconden penumbra, tinieblas. Ya entrada la noche, las parpadeantes luces de las escaleras que conducen a la nave principal de la terminal solo sirven para dotar la escena de misterio. A las 10:40 generalmente quedan pocos estudiantes en la estación.
Hay unos cuantos pasajeros distribuidos a lo largo del andén y casi al final estoy yo. Es la terminal de la línea, las puertas se abren siempre revelando un vagón vacío y en ocasiones así se va hasta mi destino. Puedo escoger el asiento que quiera. Hay veces que solo para variar me voy parado frente a las puertas o pegado a la ventana, mirando las paredes del túnel, las luces azules que hay esporádicamente a lo largo del camino. Entre la estación Viveros y Coyoacán siempre me había parecido ver un agujero. Podría haber sido una derivación del túnel, una desviación, un taller entre estaciones. El tren va tan rápido siempre que jamás había podido ver con claridad qué era ese agujero. Pero una vez, hace unos cuantos meses, el tren se detuvo entre esas estaciones y el vagón, así como la ventana próxima al asiento donde estaba esa noche, quedó frente a ese agujero. No noté de inmediato que me encontraba ante el boquete que había llamado mi atención desde siempre. Fue algo que creí haber visto de reojo. Dirigí mi mirada hacia la ventana. Primero vi mi reflejo y luego, a través del cristal, el misterioso pasaje. Me acerqué al vidrio y con la mano tapé el reflejo de la luz interior para ver más allá. Era algo así como un largo corredor, ancho en su conexión con el túnel, pero que hacia adentro se iba haciendo angosto. Lo vi oscurecido en su totalidad. Solo la luz que salía por las ventanas del vagón iluminaba un poco su entrada. Ahí, entre las penumbras, me pareció ver algo o alguien. Puede ser un desordenado montón de basura o de piedras, pero después de un largo rato lo observo y se mueve, se aproxima un paso hacia el tren. Puede que estén haciendo reparaciones, el tren se habría detenido por algo, pero trabajar en absoluta oscuridad no tiene sentido. Si es una persona, puedo ver qué tan alta es, alcanzo a distinguir sus extremidades, pero no su cara, aunque algo brilla en su rostro. No son sus ojos, probablemente sonríe. De pronto, un pensamiento me aturde, me deja sin aliento. Yo no le puedo ver bien, pero sin duda, aquella persona me mira claramente. Nuestras miradas se cruzan, lo puedo presentir. De pronto, la vibración que producen los ventiladores, ese constante zumbido, se apaga, dándole paso a un incómodo silencio. Retrocedo al asiento contiguo, estoy asustado y no quiero moverme. Volteo a mi alrededor, soy el único en el vagón. Me levanto y camino hacia el frente. Es difícil ver entre los vidrios rayados de las puertas que separan cada vagón. En el siguiente tramo del tren no hay nadie. Entonces se escucha por los altavoces una grabación que de primera instancia no es muy clara. Anuncia que la marcha de los trenes será lenta por una perturbación en la línea y que en breve se restablecerá el servicio. Se repite un par de veces y luego las luces de todo el tren comienzan a disminuir su intensidad. Parece que la energía eléctrica se agota. La voz por los altavoces, ahora disminuida notablemente, alcanza a decir que los pasajeros no deben viajar recargados en las puertas. La luz se debilita aún más hasta que se apaga por completo. Pero justo antes de dejar el vagón sumido en total oscuridad, las puertas comienzan a abrirse. No lo hacen con la fuerza habitual, se abren lentamente, rechinando, haciendo un ruido horrible y escalofriante. Simultáneamente se oscurece el vagón, el tren, el túnel. Ahora sí me encuentro solo, en completa oscuridad. Lo primero que entra por las puertas es la humedad de ese tramo subterráneo, un ligero olor a madera quemada,
y el polvo. Esa sombra, hombre o mujer, en el extraño corredor, en caso de que quisiera abordar el tren, ahora lo podría hacer libremente. Quisiera ubicarme lo más lejos de cualquiera de las dos puertas próximas. Eso tendría que ser la mitad, donde está la ventana, desde donde pude ver hace unos minutos a esa persona. Estoy de vuelta en mi lugar, pienso en aquello que acecha en la oscuridad, pero también ocupa mis pensamientos el deseo de salir de ahí, de que el tren reanude la marcha. Estoy inmóvil, sin saber cuál debería ser mi próximo paso. Esperar, estoy en el vagón final. Los operadores sabrán que estoy aquí. Me desespera pensar que pudieron darles indicaciones a los demás pasajeros para que descendieran del tren y caminaran a un lado de las vías. He visto en las noticias que esas cosas suceden. Si no, ¿para qué abrieron las puertas? Probablemente estoy muy lejos para oír esas indicaciones. Volteo nuevamente hacia la ventana, donde vi el agujero en el túnel, pero no puedo distinguir nada. ¿Seguirá ahí el ser que se escondía en la penumbra? Enciendo el flash de la cámara de mi celular y lo apunto a través de la ventana en dirección al agujero, pero sigo sin poder ver nada más que mi rostro reflejado en el cristal. No puedo escuchar ruidos provenientes de esa dirección, pero casi puedo estar seguro de que eso sigue ahí. De pronto se encienden las luces, se cierran las puertas. Mi vista no se acostumbraba inmediatamente al brillo y repentino destello. Entrecierro los ojos e intento mirar a través de la ventana. Ya no hay nada, nadie. El tren comienza a avanzar. Por una parte siento alivio, por otra parte siento intranquilidad. Me levanto de mi asiento y me acerco a la puerta. Quiero bajarme en la siguiente estación, aunque no sea mi último destino. Algo me provoca tanta intranquilidad que hasta siento náuseas y ganas de vaciar el estómago. Es algo que nunca había sentido y me urge salir del vagón. Hago cuentas y entiendo que faltan un par de estaciones para llegar a la estación donde siempre me bajo. Tan pronto como el metro comienza a llegar a la siguiente estación, yo ya estoy parado cerca de la puerta. El tren se detiene por completo, se abren las puertas, nadie aborda, la estación está desierta. Salgo al vacío andén, el tren no arranca inmediatamente. Me pasa por la cabeza tomar un taxi hasta mi casa. Reviso mi cartera y veo que solo traigo un billete. No es suficiente para completar el resto del camino. Miro la hora, aún pasarán unos cuantos trenes antes de que suspendan el servicio. Transcurren varios segundos antes de que se escuche el aviso de cierre de puertas. Me recargo en la pared y veo hacia el interior del vagón que sigue detenido. Ahí hay alguien. Es una mujer con cabello largo, tiene la cabeza agachada y mira hacia el piso. Se encuentra sentada exactamente detrás de donde yo estaba sentado. Podría jurar que no había nadie más ahí, conmigo. El tren anuncia entonces su partida con un muy particular zumbido. Ese ruido me sobresalta, tengo los nervios perturbados. Avanza lentamente, yo me encojo de hombros, hace frío, hace miedo, los ojos me arden de cansancio. Pienso por un momento que mi mente podría haberme jugado una broma, pero no, la mujer realmente está ahí. El tren se marcha y conforme lo hace, la mujer voltea hacia donde estoy yo. Me mira, su cabeza hace un ligero movimiento y el cabello se le despeja del rostro. Ella sonríe. El tren agarra velocidad y se pierde en el interior del túnel. He quedado completamente solo en el andén.
Próxima vez que te pienses subir al metro, evita los vagones vacíos. Hay quienes aseguran que hay personas que habitan bajo tierra, que han sido devorados por la oscuridad y la soledad del gigantesco entramado de túneles. Te lo digo por precaución. 6. A las 7 de la mañana mi sobrina ya tiene instalada una mesita afuera del puesto. Sobre un mantel de cuadros coloca la canasta de mimbre, un salero, una salsera, un montón de servilletas, y tan pronto como aumenta el flujo de gente que sale de la estación, retira una gruesa capa de papel estraza que mantiene los tacos calientes y suaves. A las 11 de la mañana termina de vender y se va a casa a preparar la comida de sus niños. Desde esa hora me quedo sola en el puesto. Toda clase de dulces y cigarros adornan el mostrador desde donde veo pasar diariamente a las mismas personas. Todas siempre van a prisa. Solo se detienen momentáneamente a comprar un paquete de pañuelos o un agua fría para recuperarse un poco del asfixiante calor que se concentra bajo tierra. A mi alrededor hay más puestos. El de los periódicos cierra sus cortinas a las 4 de la tarde. La muchacha de los tamales solo está por la mañana. La lista es corta, pero yo siempre soy la última en retirarme de la estación. Más o menos a las 11:30 de la noche. El último viernes de cada mes, las escuelas primarias permanecen cerradas y los padres y madres trabajadores de esta estación, quienes no tienen dónde dejar a sus pequeños, se los traen a los puestos. Los dejan correr en la pequeña explanada que tiene la estación del metro sobre la superficie. A veces me entretengo viéndolos jugar, sobre todo en las horas en que no hay otra cosa que hacer más que dejar pasar el tiempo. Un viernes, hace 6 meses, escuché a los niños armando un alboroto a mitad de la explanada. El griterío era tal que varios de los locatarios salieron a ver qué estaba pasando. Los niños, asomados todos a través de una de las rejas del respiradero. Cada respiradero es un punto de ventilación para los túneles subterráneos del metro. Esos agujeros están cubiertos con rejillas negras por donde sale aire a velocidad cuando pasa el tren por la estación. Los pequeños gritaban y brincaban sobre la gruesa reja de metal. Uno de los padres de los muchachos salió del puesto y les gritó que se alejaran de la reja, no se fueran a caer. Pensábamos que se habrían encontrado una moneda al fondo del respiradero. Los niños volvieron a los puestos, estaban asustados y sin aliento. Una mujer mirándonos desde el agujero. Gritaban desesperados los pequeños. Inmediatamente pensamos en una persona sin hogar, uno de tantos quienes encuentran refugio en los respiraderos y en los túneles del metro. A las 6:30, padres e hijos habían abandonado la plaza, cerrado los puestos y partido a casa. Ya solo quedaba yo en tan oscura explanada. Desde esa hora y hasta las 9 de la noche, el flujo de viajeros se incrementa. Las luces de la calle no son suficientes para iluminar bien la entrada de la estación. A esa hora hay buena venta, solo hay que estar pendiente para atender a varios clientes a la vez. A veces me siento obligada a quedarme hasta tan tarde. Pienso que soy el único par de ojos que cuida una parte del camino de los jóvenes que regresan de noche a casa. 11:30, justo después de que bajé la cortina del puesto, escuché un lamento que venía de la explanada. Con la oscuridad que trajo la noche,
El montón de jardineras, bancas, árboles y arbustos se convirtieron en un espantoso y lúgubre sendero. Unos pasos hacia adelante y escuché la fuente del ruido. Los lamentos venían del respiradero. Pensé inmediatamente en un vagabundo, tal vez atrapado o probablemente herido al fondo del agujero. Entonces vi que los dedos de una mano pasaban por los orificios de la reja. Era como si alguien estuviera tratando de tomar algo de la superficie o intentando quitar la reja. Tenía curiosidad, pero también sentí la obligación de auxiliar a la persona que estaría buscando salir de esa trampa de oscuridad. Unos pasos más hacia adelante y los lamentos se convirtieron en risas, horribles carcajadas. Un sonido escalofriante, capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. A veces, la desesperación provoca dolorosas carcajadas. Es por eso que seguí caminando. Tenía miedo de asomarme y encontrar a algún herido, toparme con una situación difícil de atender. Si había alguien atrapado en el agujero, no creía tener fuerzas para levantar esa reja. Entonces le vi. Una mujer, con la cara muy cerca de la superficie, me miraba, sonreía, abría la boca y mostraba una aterradora sonrisa con los dientes. Se veía su cuerpo entero por debajo de la reja de metal. Sus manos se aferraban a las delgadas aberturas de la tapa del respiradero. Hacia abajo había un abismo. El fondo estaba iluminado por una tenue luz proveniente del túnel. No podía creer lo que estaba viendo. Todo su cuerpo estaba adherido a la reja. Era ese el motivo por el que los niños gritaban de miedo. Sentí dolor en el estómago al imaginar todo el tiempo que ese ser había estado ahí, a unos pasos de nosotros. Me quedé unos segundos sin moverme, tratando de entender cómo había llegado ahí, cómo estaría logrando sostenerse para no irse al vacío. Entonces recordé algo que había oído hace tiempo. En esa línea se ha reportado la aparición de una mujer sonriente, descrita con una horrible mueca en la cara, con una mirada espantosa en los ojos. Mucha gente la ha visto. Es una de las leyendas más oscuras que existen bajo la superficie de esta vertiginosa ciudad. Se me fue el aliento. Quise gritar, pero solo sentí la boca seca. Levanté mi mano derecha y me dibujé una cruz por encima del rostro. Todo el cuerpo me temblaba. Caminando de espaldas, volví al puesto, verifiqué que estuvieran bien colocados los candados y me fui caminando a paso rápido hasta la avenida. Llegué a casa y aún conservaba un sabor metálico en la boca. En mi mente, en lo oscuro de mis pensamientos, se proyectaba su sonrisa. Al día siguiente hay que levantarse a trabajar. Temprano, cuando apenas amanece, hay que estar ahí día y noche, aunque llueva o haga mucho frío, aunque la explanada esté desierta y solitaria. Después de esa noche, no puedo evitar, al quedarme sola en el puesto, imaginar que de ese agujero no solo sale el aire que empuja el tren a través del túnel, sino también la dificultosa respiración que escapaba de esa boca horrible, sonriente y macabra. ¡7!
Entreabrí los ojos para ver cuántas estaciones faltaban para llegar a mi destino. Sabía que aún me quedaban cuando menos 40 minutos de viaje, especialmente porque a esa hora el metro hace largas escalas en las estaciones más concurridas. Si no fuera porque alcancé asiento al abordar, estaría de pie, sudando, desesperado, cansado y cabeceando, sufriendo por no poder echarme una siesta y evitar el tedioso recorrido. Al abrir los ojos, vi exactamente lo contrario a lo que esperaba ver. Venía viajando en dirección contraria. Me habría quedado dormido hasta el final de la línea. Entonces miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Era imposible. Me subí al metro en Viveros a las 8 de la noche, por lo que serían 3 horas viajando de sur a norte de la ciudad y de vuelta. Lo más extraño es que dentro de mi sueño sentí que solo fueron unos instantes. Me levanté desorientado. Mi mente aún estaba confundida y no encontraba el siguiente paso. Me sentía adormilado todavía. Respiré profundo. En ese momento justo estábamos abandonando la estación División del Norte. Hice cálculos. No encontraba en los mapas el dibujo, el nombre de la estación que estaba buscando. Me empecé a desesperar. El tren llegó a su próxima parada. Ahí vi a una muchacha de pie cerca del borde de la plataforma. Cuando se abrieron las puertas, ella dio un paso al interior mientras miraba hacia mi dirección. Entonces abrió los ojos muy grande. Se detuvo y permaneció así unos segundos. Luego sonó el timbre que anuncia el cierre de puertas y entonces la joven por fin se movió. Retrocedió sin dejar de mirarme. Bajó del tren un poco asustada. Cuando las metálicas puertas se cerraron, ella se perdió de mi vista momentáneamente. Sin embargo, ella se asomó por la opaca ventana de cristal. Su mirada era morbosa, también de asombro o sorpresa. Arrancó el tren y no pude reaccionar. Debí haber bajado y cambiado de dirección para irme a casa. La joven me siguió con la mirada hasta que desapareció en la lejanía. Tan pronto entramos al túnel, me di cuenta de que no me estaba mirando a mí. A mis espaldas había una persona. Ocupaba el asiento contrario a mí. Tenía el cabello largo, oscuro y seco. Me sorprendió y me sobresalté porque desde que había despertado del largo sueño, no noté su presencia. Definitivamente era ella a quien miraba la joven. La mujer a mis espaldas giró la cabeza hacia su izquierda. Se reclinó un poco, abrió la boca, me habló. «Hijo, ¿de qué se está riendo aquella señora?», me dijo. Tomé aire para responderle, pero no sabía qué decir, pues no había nadie más con nosotros en ese vagón. La mujer aún tenía la quijada por encima del hombro. Esperaba una respuesta, pues me miraba de reojo. Quise cambiarme de asiento, pero entonces ella volvió a preguntar: «¿De quién se está riendo?». Esa última frase se escuchó entrecortada, un poco más grave, como si estuviera tratando de contenerse las lágrimas. «¿Quién? ¿Dónde?», le pregunté. Entonces, esa mujer levantó su brazo izquierdo y con el índice apuntó hacia el final del vagón. El tren disminuyó la velocidad frenando intempestivamente hasta que se detuvo por completo. Sentía que se me iba a salir el corazón, entre otros motivos, porque hacia donde la mujer señalaba no había nadie. Entonces me levanté. Ahora sí estaba asustado. Me temblaban las piernas.
La mujer volteó completamente la cabeza, girando el cuerpo y sentándose de lado. En su rostro había una sonrisa diabólica, de oreja a oreja. No parecía un gesto de alegría, era de hórrida satisfacción. Sin dejar de mostrarme la horrible mueca, me dijo: «Se está riendo de ti». No se movió más, no modificó la expresión en su rostro, tampoco apartó la vista de mí. No pude hacer más que moverme hasta el lado contrario del vagón. Estuve ahí lo más lejos que pude, sintiendo aún la mirada y apreciando su obscena sonrisa. En algún momento arrancó el tren, minutos tal vez, pero que a mí me parecieron una eternidad. Bajé corriendo en la siguiente estación para cambiar de dirección. No podía dejar de cuidar mis espaldas. Seguía cansado, pero cuando llegó el tren, ni siquiera tomé asiento. No quería recargarme en las puertas ni dar la espalda a los espacios vacíos del túnel. No la he vuelto a ver desde aquella ocasión, pero he escuchado de ella. La gente la ve o la imagina, pero todos coincidimos en un mismo elemento: su aterradora sonrisa. Después de esa vez, ya no me duermo en el tren. Es más, ni siquiera tomo asiento. 8. A veces acompaño a Paola hasta su casa. A unas cuadras tiene la estación Barranca del Muerto. Si no coinciden nuestros horarios, saliendo de la última clase, tomo el tren en la terminal de universidad y me voy derecho hasta Deportivo 18 de Marzo. El otro camino implica hacer un transbordo en la línea roja, una de las más solitarias de todo el sistema de transporte. Antes pensaba que se trataba de una coincidencia recurrente, ya que siempre pasaba por ahí a la misma hora. Sucedía que cada noche, cada vez que hacía el transbordo en el Rosario, sin falta me encontraba a una mujer vestida con un camisón blanco y un suéter verde, haciendo el mismo recorrido que yo, siempre caminando bastantes metros detrás de mí. Por la ropa que llevaba encima, incluso había llegado a pensar que era paciente de algún hospital. He de decirte que jamás le di la atención suficiente como para pensar que algo extraño rodeaba su presencia. Para mí era una de tantas personas que recorrían toda la ciudad para llegar a casa. Lo que nunca había podido ver bien era su rostro, especialmente porque sobre todo caminaba mirando hacia el piso. La noche en que la vi de cerca, había estado en casa de Paola. En esa ocasión me invitó a pasar. Estuvimos en la sala unas horas mientras llegaban sus padres. Salí de su casa a las 11 de la noche. Todavía tenía una hora entera antes de que se terminara el servicio en el metro. Las plataformas estaban más vacías que nunca. Un imponente silencio parecía inundar los túneles, los solitarios pasillos, las escaleras que bajan y bajan hacia las profundidades. Sobre todo iba pensando en cosas de la escuela. Caminaba distraído, cabizbajo. Fue por eso que me tomó por sorpresa y sobresalto la repentina aparición. En una esquina donde el corredor principal se bifurca, ella esperaba, aguardaba, más bien se escondía o acechaba. La mujer del camisón blanco. Por primera vez pude ver su rostro sonriente. Puedo describirlo mejor como una carcajada diabólica. Por la súbita impresión, di un salto hacia atrás. Me asusté porque realmente pensé que estaba solo en toda la estación.
La mujer tenía los ojos fijados en la pared de enfrente. Cuando pasé ante ella, ni siquiera me miró, no se inmutó ante mi presencia. Ni siquiera el pálido color de su piel o el nulo brillo en sus ojos podía delatar algo de vida en ese cuerpo, en esa cara sonriente. Ahora que había pasado cerca de ella, me di cuenta de que no era un camisón de hospital, como lo había imaginado durante varias veces que habíamos coincidido en los corredores de la estación. Me retiré apresurado y caminé agitado hasta el andén. Me recargué en la pared, pero aún no podía tranquilizarme. Esperando en la otra dirección, había un par de personas alejadas hasta el fondo de la plataforma. Estaban tranquilos, callados y distraídos. De mi lado, no había nadie. Segundos después escuché que alguien venía corriendo desde las escaleras y hacia el andén. Aparecería en cualquier momento en la entrada de la plataforma. Puse atención y me quedé expectante. Mirando hacia ese otro túnel, pensé en la mujer con la horrible sonrisa. Casi la imaginaba apareciendo ante mis ojos, con su cara descompuesta, siniestra. Quien arribó fue una joven. Caminaba descalza de un pie. Su zapatilla aún estaba prendida de una correa a su tobillo. Seguramente se habría resbalado o tropezado. La muchacha se sobaba el brazo con insistencia. Además estaba agitada. Caminé hacia ella y ella a su vez se alejó hacia el fondo del andén. Me di cuenta inmediatamente de que no estaba huyendo de mí. La mujer con una espantosa sonrisa estaba a mitad del túnel de donde había salido la muchacha con la zapatilla rota. Tan solo unos pasos a mi derecha. Miraba con esos mismos ojos petrificados, mostrando los dientes aún más. El tren llegó inmediatamente y ambos abordamos distintos vagones. La joven, que aún se veía asustada y temerosa, subió corriendo, aún sin poderse arreglar el calzado y todavía sobándose el brazo. El tren cerró las puertas y partió de la estación. La mujer sonriente me siguió desde la plataforma con la mirada, mientras el metro tomaba velocidad. Abordé un vagón vacío. No estaba tranquilo, solo podía pensar en el suceso reciente. Sentí escalofríos cuando recordé que no era ese el sitio donde acostumbraba encontrarme a la mujer de la bata blanca. Viajé toda la línea naranja, de extremo a extremo. En todo el recorrido subieron y bajaron unas cuantas personas. Cada que las puertas se abrían en los andenes, recorría el vagón entero con la mirada, en espera de reconocer algún rostro de quien abordase el tren. En el Rosario hice el transbordo. Faltaban pocos minutos para la medianoche. La línea roja se veía abandonada. Ver los espacios vacíos que alternaban entre espantosos ecos y alargados silencios me provocó más miedo aún. Caminaba rápido, sin dejar de mirar por encima del hombro, transitando por esos pasillos interminables. En todo el recorrido, en los andenes, en las estaciones, en los largos túneles que pasan por debajo de la avenida de los Insurgentes, no vi nada extraño. Aún así, tuve miedo todo el tiempo, porque de mi mente no se iba la horrenda imagen, la obscena sonrisa. Pasó casi una semana entera antes de que tuviera que tomar nuevamente la línea naranja y después hacer transbordo en la roja. Desde aquel entonces sigo viendo a la mujer del camisón, caminando tras de mí como todas las veces anteriores. La única diferencia es que ya no la veo a lo lejos. Ahora ella
camina mucho más cerca de mí. 9. Está prohibido permanecer en el vagón cuando éste ha llegado a la terminal. Algunos trenes abren sus puertas de un lado para que desciendan unos y luego abre las puertas del otro lado para que asciendan otros. Solo que a veces los trenes se van un poco más allá del andén, más allá de la terminal, quedando fuera de servicio. ¿Qué sucede entonces si has decidido quedarte a bordo? Quienes lo hacen pretenden conservar su asiento y viajar el resto del camino sentados, sobre todo en las horas pico del servicio. Para evitar problemas, nos aseguramos que el tren quede vacío antes de irlo a guardar. Esto me sucedió hace 11 años. Era muy tarde. En la terminal justo estábamos recibiendo la última corrida de la jornada. No solo se iría a guardar el tren, del otro lado había transcurrido bastante tiempo desde que salió el último convoy. Cuando se abrieron las puertas, descendieron varias personas, no más de 20. En ese preciso momento solo quedábamos 2 elementos de policía, una compañera y yo. Pensábamos que todos habían salido, y era lógico que por la hora ya todos debieran estar caminando rumbo a la superficie, rumbo a la salida de la estación. Estábamos en Garibaldi, en la línea 8, un lugar donde confluye mucha gente a todas horas. En el primer vagón que revisé, había una persona, sentada en uno de los asientos verdes cercanos al centro. Había una mujer con un camisón blanco. No venía dormida, tenía los ojos abiertos, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la derecha. Le pedí amablemente que descendiera del vagón. Mis palabras dispararon una reacción en la mujer, quien sin levantarse de su asiento, pero mientras cruzaba su mirada con la mía, me mostró los amarillentos dientes. No pensé que me fuera a decir algo, sin embargo esperé un poco a que sucediera cualquier cosa. No hizo nada. Nuevamente le pedí que bajara del tren. Esta vez le expliqué que el servicio se había terminado por ese día y que además, en poco, el tren sería llevado a estacionar. La expresión en su cara se hizo más inquietante. Sentí un extraño escalofrío. De alguna manera supe que lo que tenía enfrente no era algo humano, algo terrenal. Miré su rostro pálido y no pude más que llevarme la mano al cuello. Busqué una cruz de plata que colgaba al final de una delgada cadenita. Ella no dejaba de mirarme. Con la mano temblorosa busqué el silbato, me lo llevé a la boca y soplé fuerte. En ese mismo momento, escuché el silbato de mi compañera. Pensé que estaría contestándome, sin embargo, ella también estaba enfrentándose a la misma situación que yo. En el vagón continuo, un pasajero permanecía en su asiento. Bajé del tren. Mi compañera aún estaba tratando de persuadir a la pasajera que, acomodada en uno de los asientos verdes, permanecía inmóvil, mirando hacia el frente. Esa mujer era idéntica a la que me había encontrado yo hace unos momentos. Al ver que ostentaba la misma expresión en la cara, tuve ganas de gritar y echarme a correr despavorido. Mi compañera también se estaba persignando la frente. El silencio a nuestro alrededor se volvió más denso. Definitivamente éramos los únicos en la plataforma, cuando menos en las partes de la estación que estaban a la vista. Sentí un miedo paralizante. No sabía cómo decirle a mi compañera que tuviera cuidado, que estábamos enfrentando algo diabólico y espantoso. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos.
Dejamos que el tren cerrara sus puertas y se marchara. Estábamos pálidos y agitados. Mi compañera veía en mis ojos lo mismo que yo veía en los de ella. Horror. Momentos después, lo primero que la escuché decir interrumpió las palabras que salían de mi boca. ¿Viste su sonrisa? 10. Falta casi una hora para que se suspenda el servicio. Son las 11:05 de la noche. Sorpresivamente la estación está vacía. Generalmente el flujo de usuarios es constante, pero no esta noche. Los andenes están desiertos y a la llegada de los trenes nadie desciende. Cuando se marcha el convoy, solo queda un constante zumbido que sale de las bocinas que por costumbre reproducen música ambiental en un desesperante ciclo infinito. Cuando la estación llega a estar tan sola, tan vacía, tan silenciosa, es cuando puedes comprobar lo que muchos aseguran. En ese lugar, espantan. Una joven entra a la estación, busca en su bolso mientras baja las escaleras, se detiene, con sus dedos toca una moneda, la extrae, justo le alcanza para comprar un boleto. Ya va de regreso a casa, salió tarde de una reunión con sus amigas, es domingo y ella sabe que el recorrido será tranquilo. A esa hora hay muy poca gente en la calle, en el transporte. A veces le preocupa que dicha soledad pueda ser cómplice de alguna fechoría, de algún atentado contra su integridad. Siempre que sube al metro, aprieta su bolsa entre los brazos, viene pendiente de cualquier persona que luzca sospechosa. Se acerca a la taquilla, se asoma, no hay nadie a la vista. Con la moneda golpea la ventanilla, el ruido hace eco al final de los pasillos, se acerca al vidrio. No hay nadie, el teléfono en el escritorio está descolgado y la puerta al extremo de la taquilla está semiabierta. La taquillera habría salido al baño seguramente, piensa la chica. La joven espera un poco, mientras vuelve a meter la mano a su bolsa, revuelve el interior, con los dedos siente lo que podría ser un boleto arrugado. Al ver que sí es un boleto, se retira. En todo el rato que estuvo esperando a la taquillera, ningún tren llegó a la estación. Entonces camina hacia el torniquete, mete el boleto en la ranura e inmediatamente la máquina le da acceso. Tan pronto como libra el torniquete, escucha a una mujer taconear el piso del corredor. La joven voltea, de seguro es la taquillera. A sus espaldas no ve a nadie, pero el taconeo se sigue escuchando. Alguien viene bajando las escaleras de la entrada, aproximándose a la estación. Al menos la joven ya no estará tan sola en ese enorme espacio subterráneo, en ese desolado lugar. La muchacha, por seguridad, siempre se aproxima a otra mujer que ve sola en el transporte. Aunque no pronuncie palabra, se acompaña con cualquier otra solitaria pasajera. Ahora se detiene, espera para hacer contacto visual con la persona que debería estar por aparecer en el vestíbulo de la estación. El caminar cesa, se detiene, la joven se da menos de 30 segundos, al no ver a nadie, sigue caminando. Tiene que bajar más escaleras para pasar hacia la otra dirección. Siempre lee el letrero para cerciorarse de que va hacia el lugar correcto. Dirección Indios Verdes. Cuando está por llegar a la zona más profunda de esa estación, donde terminan las escaleras, vuelve a escuchar el taconeo, solo que ahora está más cerca. Nuevamente voltea, pero no hay nadie. La joven deja de sentirse cómoda, ahora cree que alguien la viene siguiendo o que esa persona simplemente se está escondiendo de ella. De un momento a otro, el regreso a casa se vuelve una pesadilla.
No deja de mirar por encima de su hombro, va distraída, ha llegado a pensar en todas aquellas cosas que dice la gente sobre el metro, sobre sus apariciones, sobre los insólitos ruidos que se suscitan sin explicación lógica, sobre la gente que desaparece sin dejar rastro. Después de todo, cada cosa se ha puesto en su lugar para que algo así suceda. Empezando porque no hay nadie más que ella presenciando la situación. Cuando da el primer paso en el primer escalón para llegar al otro andén, ve ante ella un par de zapatillas. Están puestas cuidadosamente sobre uno de los escalones, sobre el tercero para ser exactos. Ambos con la punta alineada hacia la muchacha. Ella los contempla con miedo. ¿Cómo llegaron ahí de un momento a otro? Probablemente hay alguien ahí, pero la joven no lo puede ver, no la puede ver y eso le aterra. Sube corriendo, aprieta con sus manos su bolsa. El único ruido que escucha es el de su agitada respiración y el de sus pies subiendo los escalones. Da la vuelta para ingresar al andén y confirma lo que ha estado pensando desde que pasó el torniquete. Recuerda las advertencias que hace la gente experimentada. Eso podría pasarte a ti. No hay ni una sola alma en todo el andén, en toda la estación. Le asusta pensar que podría necesitar ayuda, que si tuviera que pedir auxilio, nadie la escucharía. Solo sus pasos se escuchan caminar a lo largo del pasillo. Avanza un poco hacia el borde, se asoma al interior del oscuro túnel esperando que el tren se vea a lo lejos. Necesita saber que ya mero viene llegando a la estación. Se ven luces, pero no alcanza a distinguir si éstas le pertenecen a un tren. La espera se hará infinita con la idea en mente de que hay algo o alguien siguiendo sus pasos. El insistente caminar reaparece. Definitivamente hay alguien acercándose a ella. Esta vez, por más que voltea, los pasos no se detienen. Casi puede sentir esa presencia aproximándose a ella. Afortunadamente para la joven, el tren aparece a lo lejos. El ruido que produce poco a poco calla por completo el taconear en el andén. La mujer está ansiosa por abordar, no lo puede ver, pero sabe que hay alguien de pie a pocos centímetros de ella, mirándola. El vagón se detiene y las puertas tardan en abrirse. La muchacha sube apresurada en cuanto puede hacerlo. Desearía que éstas se cerraran inmediatamente, pero tardan todavía unos segundos. En esos segundos, ante la puerta abierta del convoy, aparece una mujer. En una de sus manos lleva las zapatillas. Son las mismas zapatillas que ella vio en la escalera. Se les alcanza a ver un poco de la desgastada suela. La mujer no aborda el tren para fortuna de la joven, y digo fortuna porque lo que ve en sus ojos es extraño, tirándole a inexplicable. Esa persona no guarda un aspecto normal. Está enfundada en un vestido raído y viejo. El color es similar al de las zapatillas, mismas que trae colgando de los dedos de la mano. Esos zapatos de tacón que no está usando, porque cuando la joven mira los pies de la otra, se lleva un susto de muerte. La mujer no tiene pies. Es difícil explicarlo, pero es lo que ella observa con terror. Está suspendida unos centímetros por encima del suelo. El vestido oculta las piernas, pero el cuerpo jamás toca el frío y sucio andén. Las puertas se cierran, el tren avanza y la mujer de las zapatillas sigue con la mirada a la muchacha hasta que la pierde de vista.
El convoy se interna en el túnel y el andén de la estación Eugenia desaparece al fondo. Estaremos compartiendo más mega recopilaciones de terror todos los lunes hasta el final de año. Déjanos saber qué temas te gustaría que compiláramos en un solo video. Manda tus experiencias, déjanos tu like, suscríbete, comenta. Nos escuchamos antes de lo esperado. Alguien te observa en la oscuridad.